Amigos, ¿qué es esto? Esto es lo que le sigue a mágico. Esto es real. Vean las plantas carnívoras, las monedas, las tortugas. Se puede echar una carrera con Mario, de Mario Kart. Se puede entrar al mismísimo castillo de Bowser. Esto no tiene sentido. Vamos a entrar al Ministerio de Magia del mundo de Harry Potter. Cuidado. Vamos a ver ese galón cómo está. A ver. Ok. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos, ¿qué será? En el parque más nuevo del planeta, del universo. Nos encontramos en Epic Universe de Universal. Aquí se encuentra el mundo de los vikingos. Vamos a ir a conocer los dragones. También nos vamos a ir a encontrar con el mundo más nuevo de Harry Potter. Y lo más loco, vamos a entrar en el mundo de Super Mario. Vamos a ir a encontrarnos con Bowser, con todo el mundo de Mario, de Luigi, de la princesa Peach, de Yoshi. Diría que mi niño interior está feliz, pero en realidad todo de mí está feliz. Mi yo adulto, mi yo niño. Estoy demasiado emocionado. Además, vean esta entrada que le hace honor al nombre. Universal, por favor, si ve este video, hagamos una colaboración o algo, ya que la necesitamos porque es lo más caro que he pagado en mi vida. Ahorita les cuento cuánto vale, pero la entrada es increíblemente épica. No sabría ni cómo describirla, es algo futurista, pero en toda la torre que hay hacia arriba hay diferentes mundos que representan los mundos que nos vamos a encontrar. La emoción es demasiada, ya no puedo esperar. Acompáñenme. Solo la tienda de recuerdos es una locura. Vean esto, hay una esfera del tiempo, el techo. Obviamente, si vamos a ir a conocer a Mario, tenemos que ir como se debe. Quiero que ustedes me ayuden a elegir. ¿Qué opinamos del gorrito de Super Mario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Yo creo que es muy clásico. Yo creo que todo mundo debe ir con el gorro de Mario a conocer a Mario. Vamos a tratar de ser un poco más originals. Luigi, esto es para los fanáticos de Luigi, que dicen tal vez vayan un poco menos que Mario, pero creo que todavía podríamos encontrarnos en este lugar algo más original. Vamos a buscar aquí en la caja mágica. ¿Qué tengo? ¡Oh! Ahora sí estamos hablando de cosas originales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este gorrito ya sí pasa o está muy jupón, Yoshi? ¿Qué opinamos? Estos gorritos, por cierto, valen $42 cada uno. Creo que finalmente lo encontré. Creo que nadie iría a visitar a Mario con el gorro de su archienemigo. Claro que sí, vean el gorro de Bowser. ¿Qué dicen? Yo creo que este es el más épico que nos podemos encontrar en este épico lugar. ¿Estamos ready? No, Julián, no se haga ese daño, por favor. El mundo de los dragones, a ver qué nos espera del otro lado. Al parecer, atravesamos como un túnel que nos lleva a otro mundo y a ver cómo nos reciben. ¡Wow! Los barcos de los vikingos, estatuas de vikingos, de dragones, toda la ambientación de cómo entrenar a tu dragón. No puedo esperar por encontrarme a Chimuelo. Hay que venir en silencio. Hay un dragón durmiendo. Vean este animal en la casa de un vikingo. Con toda la ambientación, nos encontramos todas las herramientas de los vikingos, toda la casa hecha en madera, los baldes, los cuernos, las herramientas. ¡Qué locura! La taberna de los vikingos es una locura, el lugar donde vienen a beber cerveza llena de pinturas de dragones, toda hecha en piedra, con unas vigas de madera gigante, las lámparas que caen. Una ambientación increíble, en una piedra gigante. Una de las cosas más importantes, ¿cuánto vale entrar a Epic Universe? Uno de los parques, yo creo que el más nuevo ahorita del planeta. Abrió ahorita en 2025. Entrar aquí en esta temporada va variando, vale $195 regular la entrada al parque. Pero como es nuevo y hay tanta gente y todo el mundo lo quiere venir a conocer, para poder hacer todas las actividades, para poder mostrárselas también, compramos el Fast Pass, que es lo que hace que
usted no haga fila en las atracciones, porque ahorita hay filas de 90 minutos, de 120 minutos en algunas. Por dicho es barato. Y el Fast Pass es más caro que la propia entrada. Costó $362, lo que significa que la entrada que pagamos hoy vale $557. ¿Valdrá la pena? Eso es lo que veremos. Para empezar, el meet and greet con los dragones, que se veían impresionantes, no tiene Fast Pass, entonces ya empezamos perdiendo dinero. Y además nos íbamos a subir a la montaña más tuanis aquí de los dragones y no está funcionando. O sea, triste. Volvimos a perder dinero. Estamos perdiendo plata a lo loco. ¡Ey! Ya las... Bueno, va sin gente. Vean, va sin gente, como que la están probando a ver si está bien. Ojalá que no se haya caído ningún niño. Bueno, sigamos viendo si vale o no vale la pena para que ustedes no hagan el gasto. Vamos inmediatamente a lo mejor del parque, mejor. Amigos, sumamente importante, si vienen a este o a cualquier otro país, viajen con seguro. Aquí les voy a dejar el link del seguro que me ha salvado, que ha pagado las cuentas cuando he quedado en el hospital, en otro país, sin problema. Les voy a dejar un link con descuento aquí abajo y si necesitan eSIM, también les voy a dejar un link con descuento aquí abajo en la descripción. Nos subimos a esta montaña que se veía tranquila. Decimos, subámonos ya que estamos aquí. Y yo creo que es lo más violento que tiene este parque. Salen dos vagones que son como gemelos. De hecho, hay partes en las que se cruzan y usted siente que va a chocar. Y algún sistema están desarrollando que lo mantienen a usted todo el tiempo como en contra de la gravedad. Como que usted se siente levitando. Se le revuelve todo. Dios, esto no tiene sentido. Vamos a entrar al Ministerio de Magia del mundo de Harry Potter. Wow. No. ¿Qué es esta locura? Amigos, aquí es donde se da la pelea de Dumbledore. Les recomiendo demasiado que vayan a ver los dos mundos de Harry Potter que ya grabamos en Universal Studios, en la Isla de la Aventura. Este es el tercero, este es el más nuevo y es único en el mundo. Es el área del Ministerio de Magia. Y lo que acaba de pasar es muy extraño. Es una locura. Recuerdan que pagamos el Express Pass carísimo. Cuando lo pagamos nos dijeron que el Express Pass no incluía el Ministerio de Magia, porque ahorita esto es lo más famoso que hay, no sé si en el mundo. La espera era de 3 horas y media. Aquí ustedes lo están viendo, 3 horas y media. Tiene que esperar la gente que no tiene el Pass Express para experimentar esta atracción. Y resulta que sí está funcionando. Nos dejaron pasar por la línea rápida y vean cómo estamos avanzando rapidísimo. Los carteles de Se Busca son iguales que en las películas, que en los periódicos están los videos de los criminales. Los cuadros están hablando y moviéndose, como las fotos mágicas. Qué feo, vean qué miedo, incluso la estatua habla y reacciona. Eso se ve bien tétrico. Hermione. Increíble, lo que eran 3 horas y media hora tal vez. Ya vamos a pasar, nada más no diga el nombre. Ya sabe quién. Yo soy amigo además de Hagrid. Wow, vean toda la ambientación, qué locura. No puede ser un elfo. No se me parece a Dobby. No sé si están recreando a Dobby, pero hay un elfo y cosas de magia moviéndose por aquí. Amigos, este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic se crea una burbuja de seguridad en la red que los protege si ustedes se conectan a un Wi-Fi en un aeropuerto, en una cafetería, en un parque como este. Puede haber gente malintencionada, un hacker que les puede sacar información. Así ustedes navegan seguros en la red y además, si quieren conseguir ofertas en otros países, pueden ir cambiando de país a ver dónde consiguen el mejor precio. Y si ustedes han experimentado problemas con Disney Plus, Amazon Prime, con Netflix, de que el mejor contenido está bloqueado en Latinoamérica por alguna razón, con un clic se pasan a una red de Canadá o de Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial y 4 meses extra de Surfshark para que lo aprovechen.
Increíble, increíble la forma en la que se ve el Ministerio de Magia, las animaciones, todo está demasiado bien hecho. No quiero adelantarles demasiado por si ustedes se quieren venir a dar la vuelta, pero básicamente usted entra en el ministerio, tiene una batalla impresionante esto. Además, algo épico que tiene Epic Universe es que es un parque que se creó desde cero. Hace no sé cuántas décadas no se creaba un parque desde cero aquí, entonces todo lo que estamos viendo es único en el mundo. Fue creado completamente nuevo. Eso sí, me parece que 3 horas y media para subirse a esta atracción es demasiado. Casi creería que no vale la pena. Yo me esperaría todavía 2 horas, se lo aguanto. En este parque, el mundo de Harry Potter fuera del Ministerio de Magia está más bien basado en... Acabo de ver un elfo asomarse por ahí. El mundo aquí, esta otra zona, está basada más en animales fantásticos. Entonces, si ustedes pueden ver, me parece que esto no es Londres. Yo creo que esa película está basada como en París en la antigüedad. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Igual aquí se pueden hacer trucos de magia. Yo podría traer la varita que compré en el mundo de Harry y hacer los trucos, pero recuerden lo que les conté. Hay fila para hacer todos los trucos, requiere demasiado tiempo y Mario nos espera. La estrella, el túnel, vamos al universo de Mario. Y qué mejor manera de llegar a este lugar que a través de una tubería, a través de uno de los tubos. Es como que si fuéramos Mario y nos metemos en una tubería. Oigan el sonido y todo. Tengo demasiada expectativa y emoción de lo que pueda haber aquí en este mundo. Amigos, ¿qué es esto? Esto es lo que le sigue a Mágico. Esto es real. Vean las plantas carnívoras, las monedas, las tortugas. Se puede echar una carrera con Mario, de Mario Kart. Se puede entrar al mismísimo castillo de Bowser. Siento como que no quiero salir de aquí, como que simplemente quiero quedarme en este lugar para siempre. Una de las cosas más tuanis del mundo de Super Nintendo es que a pesar de que hay otro en Hollywood y de que hay otro en Japón, este es el más grande y el más moderno tecnológicamente del mundo. Es una locura. Tiene un mundo aparte para Donkey Kong. El castillo de Bowser no es solo una fachada. Ahorita vamos a entrar y hay cosas ahí dentro. Además, todo está creado para que se sienta como un videojuego. Lo que ustedes ven, este surrealismo, fue creado al propio para que cuando las personas vengan, cuando se hagan fotos, cuando graben, todo se sienta como un videojuego. De hecho, usted puede comprar una banda que vale como 40 o 80 dólares y el parque se vuelve un minijuego. En este tipo de cosas que hay por aquí, que tienen estas cositas, usted puede acercar la banda y suma puntos, pero para lograr eso hay que venir todo el día prácticamente solo a este parque, porque de nuevo lo mismo, hay personas haciendo fila, hay otras personas jugando esos minijuegos, pero esto es un mundo aparte dentro de todo el parque. Con Mario pasa algo, y es que Mario logró conectar con los niños de hoy en día, los niños que hoy juegan Mario Kart, que tienen el Nintendo Switch, conecta con los que estamos más viejos, que jugamos Super Nintendo, que jugamos Mario Bros. Y conecta con los gamers, con los que le daban duro al Smash Bros. O con los élites en Mario Kart. Llegó la hora de enfrentarnos al jefe. Vamos a entrar al castillo de Bowser. ¡Wow! Vean la sala de entrada. Me siento como en el videojuego. No. Yo les tengo que decir algo. Yo no sé ustedes. Yo no sé Julián. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana.
pero yo soy muy fan de los videojuegos. O sea, a mí esto me vuelve loco. Si a ustedes Mario los vuelve loco, esto no tiene sentido. ¿Usted sabía que hay gente que no le dice Bowser? Hay gente que le dice... No le dice Bowser a Bowser. Le dicen Rey Koopa. No le creo. Búsquelo. Es más, aquí en los comentarios diga, yo lo conozco como Rey Koopa. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Se dice que esta es la mejor atracción del mundo de Super Nintendo. Vamos a entrar a una carrera de Mario Kart. Vean las copas que por supuesto me voy a llevar. Ya lo has ganado ya. Las copas que por supuesto voy a ganar. Para los que no saben, esto es una carrera versus entre Araya y yo. De eso se trata el juego. Ey, ya les enseñó la diferencia con el Fast Pass de fila. Vean atrás. Cierto. Vean la fila que hay Es a mi una derecha locura. y vean nosotros. Pagamos casi cómo vamos pasando. $600, pero hoy en fila nos hemos ahorrado como 5 horas. Sí valió mucho la pena. Yo me imagino que por ser un parque tan nuevo, Sí, es muy caro. está caro y saturado de fila gente. en este lugar ahorita es de hora y media. Y nosotros vamos directo a subirnos. Ya vamos a llegar. Hoy no. Vean la sala de los corredores. Luigi, Peach, Mario, Yoshi. Vean el castillo. Cuando Mario se cae aquí hace... Vean el bicho en el que vamos. Se juega con realidad aumentada. Estas gafas se enganchan al casco. Traemos el seguro y el volante y listo. ¿Listo? Listo. Mario. Luigi time. Here we go. Son unos genios, bro. Bueno, yo lo quiero todo. $30 este carrito que dice que es para palomitas. La copa que me merezco porque, señores, cuéntele, Julián, cuéntele quién ganó, por favor. 2 puntillos. Eso era todo. El bolso más épico que haya visto nunca antes, jamás. Díganme si no. El combo completo. Ahora sí, el combo completo. $100 vale este bolso. Y también venden diademas de Peach. Yo podría ser Peach. Amigos, el juego combina un carrito como de montaña rusa que va atravesando una pista como si fuera la pista de Bowser, pero usted se pone las gafas de realidad aumentada y en las gafas va agarrando cajitas donde salen tortugas que usted puede disparar y sumar puntos para ganarle a otros jugadores, como su servidor le ganó a este otro jugador. Y así, la verdad es que muy épico, una tecnología como que mezcla simulador, cosas físicas que usted puede hacer y realidad aumentada. It's me, Mario. Esto es totalmente nuevo y único de este lugar, el mundo de Donkey Kong. Vean la vibra que agarró este lugar de noche. Vean el templo del mono allá al fondo. Un punto positivo es que este parque hoy abrió a las 10 de la mañana, pero cierra a las 10 de la noche. Entonces todavía cuando cae la noche queda bastante tiempo para seguir recorriéndolo. Estamos listos para el templo del mono. Cuidado. Vamos a ver ese galón, cómo está. A ver. Ok. Amárresela, por Mario. Amárresela. Uy. No. Uy. ¡Ay, qué En esta montaña hay un toque brutal que nunca había visto y es que está la sensación de que de pronto la montaña se queda sin rieles. Visualmente usted dice, esto se dañó, hasta aquí llegué, pero debe tener algún sistema conectado por otro lado, pero a usted De las mejores del día. se le sale el corazón. Dejamos lo más tétrico para la noche. Resulta que en Epic Universe existe un universo oscuro, un universo donde se encuentran hombres lobos, Frankenstein y cosas oscuras. Así que vamos a explorarlo. Cuidado, que estamos entrando al castillo de Frankenstein. O este es Frankenstein.
Universal Studios, por supuesto, es una productora de películas, entonces vean la recreación del terror, de un lugar oscuro, del castillo de Frankenstein. ¡Wow! La electricidad, que es la que le da la vida a Frankenstein, corriendo por todo el edificio. Vampiros. Ya quedó el... ¡Ey! ¡No, Julián, no! ¡No lo haga, no! ¡No! Apareció Frankenstein. ¡Ven este bicho! That wasn't us. Ese es Drácula. Just don't get along. ¡Qué locura esto! Parece una criatura real. Hasta siento que me ve. Esta animación de Frankenstein es algo muy nuevo. La forma en la que funciona la atracción, que es mecánica, es increíble. Usted le da la vuelta a todo el castillo. Los animatrónicos son impresionantes. Son casi reales. Los gestos que tienen, como mueven la boca, los ojos, como mueven el cuerpo. Muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Y también hay una montaña rusa del hombre lobo que va girando en su propio eje mientras va a toda velocidad, donde casi les dejo un recuerdo. Necesito de su ayuda. Aquí en el medio. Resulta que el nuevo Epic Universe tiene un hotel impresionante que está dentro del parque. Vean el hotel aquí donde está. Vean las personas. Y usted se despierta y sale al parque. Eso está impresionante, la verdad. Pero Julián dice Que las personas que están en el que medio. las personas que están ahí son falsas. Animaciones. Que son pantallas como para recrear que hay gente viendo. Yo digo, pues que sí hay gente ahí hospedada viendo. ¿Qué dicen ustedes? Véanlo bien, vean el contexto, la situación. Vean, allá alguien prendió una luz. Se ve demasiado real. No, eso es real, eso es real. Digan ustedes ahí abajo, yo lo veo normal, que hay gente ahí viendo para acá. Nos están echando de la manera más amable que me han echado nunca en mi vida. Más épica, enséñeles. No me apagaron las luces, más Las bien encendieron. dijeron, the time has come. El tiempo ha llegado, dan un showcito de luces por ahí, pero al buen entendedor, oh. Pocas palabras. Llegó la hora de irnos. 10 de la noche nos dio en este parque. Tengo que decirles que a esta hora de la noche descubrimos un hack. Y es que al parecer cuando cae la noche las filas disminuyen. Me imagino que las familias empiezan a irse, los niños deben estar cansados. Entonces se entra más rápido a las actividades para que se queden hasta tarde. Así que amigos míos, finalmente aquí se acaba el épico video de hoy. Un video que cabe mencionar, no está patrocinado por Universal. Universal, por favor, escríbame. Amigos, espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros. Qué lugar más espectacular. De verdad le queda bien el Epic Universe. Increíble. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no voy a decir que volví a la infancia. Lo disfruté yo como niño de 26 años.